¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya son las 12:30, es miércoles y eso quiere decir que ya estamos de vuelta con todos ustedes, con la tertulia ciudadana y también con nuestros contertulios ya conocidos por todos, pero vamos a presentarles. Marian Moore, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí un Buenos miércoles días. más. Sí, buenos días. Además, hoy San Isidro. Hoy es la celebración de San Isidro, así que estamos también, no en Ciudad Real, pero sí en muchas, en la provincia y bueno, y sobre todo en la capital de España, ¿no? Félix Calle, bienvenido, muchísimas gracias por estar Bueno, también aquí ya, con encantado nosotros. de estar otra vez aquí. Jovita, también, bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo, es un placer. Tony Marquina, también muy buenos días. Gracias. Buenos días. Emilio Nieto, buenos días. Pues muy buenos días a todos y a todas. Y terminamos la ronda ya saludando también a Isabel Rodríguez. Buenos días. Buenos días a todos y encantado con estar contigo, María. Ay, muchísimas gracias. Sí, hoy estoy yo al mando de la tertulia. No ha podido estar Julián, pero le mandamos un beso a Julián Camacho. Bien, como todos ustedes saben, primero vamos a plantear el primer tema. Son tres. Todos los contertulios van a tener un tiempo para exponer sus ideas y luego ya podremos ya entrar a debatir entre unos y otros. El primer tema es por qué nadie habla de las elecciones europeas. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, Marian Moore, ¿cuál es tu opinión? Bueno, sobre todo, yo creo que en general las personas, la política cercana es la política municipal. Entonces, como vemos como muy lejano, ¿no? Ya vemos lejano a veces el Parlamento, como el ver ya el europeo es como muy lejano. Las personas, además, yo creo que en general la ciudadanía hay todavía gran desconocimiento de las instituciones y de para qué sirven. Y yo creo que algunas veces lo que necesitamos, sobre todo yo creo que las personas, la ciudadanía lo que necesita es saber para qué nos sirven, ¿no? Porque parece que, ¿no?, nos llega, sobre todo, en fin, algunas incluso imágenes que no son muy favorecedoras, ¿no?, para hacer pedagogía, ¿no? Entonces, la gente sobre todo lo que quiere saber es para qué sirven esas instituciones. Entonces, yo creo que lo más empírico es ver que hay muchísimas mejoras de infraestructuras que se han ido progresando gracias a esos fondos europeos. Si yo, por ejemplo, he tenido que hacer algún proyecto europeo en el que tengo que visitar otros países y te das cuenta de lo importante que es que haya ese intercambio, ¿no?, de experiencias, esas alianzas con otras ciudades, ¿no?, europeas, de todo lo que se ha progresado gracias a esos fondos europeos a nivel de infraestructura, a nivel agrario, a nivel de industria y sobre todo que esa cultura europea es la que yo creo que todavía hace falta. En los colegios no existen asignaturas en las que se conozca para qué, ¿no?, cómo son las instituciones, para qué sirven. Yo en alguna ocasión he tenido que participar en alguna clase para que conociesen pues para qué sirve el Consejo, la Comisión, el Parlamento y bueno, y el dar a conocer esa realidad, ¿no?, de esas instituciones que sí que son que están ahí para hacer esas políticas europeas tan importantes, para hacer esa cohesión europea tan importante y yo creo que quizás sea también una asignatura pendiente que tenemos que empezar a rescatar y a que los niños desde la infancia sepan y conozcan para qué sirven esas instituciones. Félix Calle, ¿por qué se habla últimamente tan poco de las elecciones europeas y se habla más de las municipales y de las autonómicas? Son las grandes desconocidas. Claro, porque yo creo que hay una evidente apatía por parte de la gente. Como dice Mariana, es que a la gente le gusta más la proximidad. Las municipales, lógicamente las nacionales, las de la comunidad y tal. Pero hay que tener en cuenta que de la Unión Europea emanan leyes muy, muy, muy importantes que nos afectan muchísimo al bienestar o no bienestar de las personas. Y sobre todo de las económicas, ¿no? Que son las que marcan casi la senda, ¿no?, del bienestar social o no. Pero independientemente de eso, la Unión Europea resuelve problemas conjuntamente. Si cada uno va por libre, lo íbamos a llevar bastante mal. Tenemos, por ejemplo, suministros asegurados. El tema de los medicamentos, que parece una tontería, ¿no? Pero el tema de los medicamentos, gracias a la Unión Europea, es la que nos está suministrando. A veces faltan medicamentos, ¿eh? Tenemos todas las mismas reglas de juego en cuanto a las empresas. O sea, en cuanto a aranceles de empresas de la Unión Europea, todos estamos en el mismo nivel. Con lo cual no hay esa competencia que puede haber, que luego hablaremos con China o con Estados Unidos, ¿no? El no estar en la Unión Europea, pues ponemos como ejemplo el Brexit. Está todo el mundo no asustado, más que asustado. Los propios ingleses, digo. Y ya se lo vuelven a plantear otra vez. Hubo un político que dijo, hombre, efectivamente la Unión Europea tiene sus defectos, ¿no?
Y hemos sufrido, en el tema económico, hemos sufrido las normas, las leyes de la Unión Europea, que al mismo tiempo venían del Fondo Monetario Internacional, en fin, todo este lío, ¿no? Pero decía este político, es que fuera hace mucho más frío. Y eso es verdad. En nuestro caso, España ha progresado muchísimo, con todos los defectos que tiene la Unión Europea, que los tiene, ha progresado muchísimo en infraestructura, como dice Marian. Pero, hombre, las infraestructuras que tenemos en España son gracias a la Unión Europea. ¿Que no nos ponemos de acuerdo? Bueno, pero hay que pensar que también hay un mercado único, que hay una moneda única, que es la defensa que tenemos ante el poderosísimo dólar. ¿Cómo está el dólar desde que estamos en la Unión Europea? ¿Por qué no quieren los americanos que se constituyan en la Unión Europea? Mira, si a los americanos les gusta, a mí me gusta. Porque eso quiere decir que es bueno, ¿no? Y entonces tenemos una moneda fuerte, afortunadamente. ¿Tiene sus problemas? Sí, porque si no estuviera la moneda europea, que esta crisis que pasamos los países, le damos a la máquina de hacer pesetas y sacamos pesetas. La inflación queda por los suelos. Pero bueno, salimos porque hacemos pesetas. Al final lo pagamos. Quiero decir que yo creo que es positivo. Y la gente se tiene que mentalizar que es imprescindible votar y considerar la Unión Europea porque emanan muchas leyes muy, muy, muy importantes y afectan nuestra vida cotidiana. Jovita, tu opinión. Enlazo con lo que acaba de decir Félix, dada la importancia que tiene la Unión Europea para nuestras vidas diarias, porque la Unión Europea legisla sobre políticas medioambientales, políticas sociales, políticas migratorias, políticas fiscales, políticas de justicia, es decir, que es importantísima la Unión Europea. Pero a la pregunta que tú has hecho respecto a por qué no se habla tanto, claro, yo doy mi humilde, mi sencilla opinión, claro. ¿no? Por eso Quizá estamos aquí el todos. hecho de que haya coincidido, que sea la coincidencia de las municipales y las autonómicas con las elecciones europeas, se ha centrado más. Algunos partidos políticos lo centran más en como si esto fuera una segunda vuelta el 26 de mayo. Entonces, pues yo entiendo que el Partido Socialista intenta volver a concentrar el voto progresista porque es necesario, que no nos podemos quedar dormidos en los laureles de que el 28A ganamos y sacamos mayoría, sino que hay el riesgo de que se vuelvan a unir las tres derechas, es real y está ahí. El PP pues intenta de alguna manera el fracaso que ha tenido el 28 de abril, pues intenta superarlo en estas elecciones y ha pasado de ser aquel partido que iba a ofrecer ministerios a Ciudadanos y a Vox y tenderle la mano a Vox, a que Ciudadanos y Vox sean sus enemigos ahora mismo y a centrarse. Ese será el segundo tema y que luego vamos por a último, profundizar pues, en ello. Pues Vox intenta arañar, ¿no? Pero yo creo que el riesgo que existe con el Brexit, precisamente con la invasión, con el que la ultraderecha consiga eurodiputados y las políticas tan neoliberales, porque lleva gobernada muchos años por la derecha de la Unión Europea, creo que tendremos que ponernos muy serios, responsables en decir que es importante que votemos en la Unión Europea y que votemos progresismo. Yo aprovecho. Tony. Respondiendo a la pregunta, yo solo veo una clara y contundente respuesta, que es que no interesan. No interesan a la ciudadanía, esto ya lo dije en la otra tertulia, no interesan a la ciudadanía y no interesan a los partidos políticos. Yo sé que aquí hay gente que juega en partidos políticos y que me van a canear bien seguramente por estas opiniones, pero bueno, en caso necesario me meto en el parapeto con el Maribel y me escondo. Quiere decir que no interesan a la ciudadanía porque se ve como algo distante. No interesa Europa. Un momento, Isabel, vamos a dejar que Tony termine la argumentación y luego ya entramos a debatir unas ideas y otras. No interesa Europa al ciudadano porque lo ven algo distante, Bruselas queda muy largo y pasan del tema. Tenemos que tener en cuenta que hemos pasado por una situación de dictadura, y lo digo tradicionalmente, o sea, hay una idea en el colectivo español que se ha pasado por una dictadura y siempre se ha centrado todo sobre un eje nacional. A partir de ahí, la transición, que también se centró en un eje, digamos, nacional, pues ha subsumido cada ciudadano esta idea de España y no salir de ahí, y sea un nivel y a otro. Y esto se ha visto repercutido tanto en los partidos políticos como en la propia ciudadanía. Entiendo que hay que ir cambiándolo, pero va a ser difícil y va a costar. Los partidos políticos tampoco les interesa Europa porque también se quieren centrar en el poder nacional, sea al nivel que sea, o sea al nivel autonómico, sea al nivel local, o sea al nivel puramente nacional.
Y aquí es donde me va a criticar la gente que juega en los partidos políticos, sobre todo en los grandes partidos políticos, porque se piensa muchas veces en un sentido muy empresarial. O sea, el voto es como el beneficio, se quiere obtener el voto como un beneficio. Se intentan vender ideas, posiciones y estrategias a los ciudadanos. ¿Qué pasa? Que como Europa no interesa a la ciudadanía, de ahí no pueden rescatar votos ni pueden rescatar beneficios de los propios partidos, con lo cual, ¿para qué invertir ni tiempo, ni esfuerzo, ni dinero en hacer algo, una campaña, en hacer una campaña que no va a repercutir a los partidos? O sea, es una visión mercantilista, pero que al final los partidos, y yo sinceramente lo creo, sobre todo los grandes, juegan en ese terreno. No invierten, no quieren tampoco dar esas doctrinas sobre Europa porque no les interesa, aparte porque ellos su juego está en la política nacional. Emilio. Yo sí que diría que el pueblo no tiene ninguna culpa de que no interese Europa, ¿eh? Y digo un poquitín lo que decía Tony, no es el pueblo. Quizás son los gobernantes que no han sido capaces De incentivar. de incentivar y de informar a la ciudadanía de qué es Europa, de qué está compuesta Europa, las instituciones europeas. Tú haces una encuesta ahora mismo y preguntas 3 grandes instituciones europeas y no saben ni cómo están compuestas ni que para qué sirven. Entonces, claro, ese desconocimiento pues me indica el camino que hace muchos años decía una gran gallega, decía, Europa termina en los Pirineos. Ahí comienza Europa. Es decir, nosotros estamos fuera de Europa. No es verdad porque cuando hemos necesitado Europa, a través de los fondos FEDER, pues sí que hemos recurrido a las instituciones europeas, claro que sí. Pero es verdad que ahora, cuando España comienza a resucitar económicamente, algunos dirán que todavía no, pues ya parece que Europa se queda más lejos porque es posible que España, en lugar de recibir, tenga que dar. Por otro lado, no hay una Europa. Hay 3 Europas por lo menos. Y esto los ciudadanos también lo captan, ¿no? La Europa del Este no es la Europa del Oeste, ni mucho menos, o la Europa central. No, aquellos países son todavía esos residuos, esos 28, no son 28 iguales. Y claro, cuando no hay igualdad en un gran territorio como es Europa, que es difícil por otro lado, pues evidentemente puede surgir pues esa no necesidad de las elecciones. Por otro lado, también quería decir, yo creo que no están bien diseñadas los periodos electorales. A mí me parece que no están bien diseñados, que no se han diseñado bien, porque las elecciones nacionales tendrían que estar ligadas a las elecciones europeas. Parece que están más en sintonía que no con las europeas, con las municipales, que son más cercanas, que nos interesa más al ciudadano, que se vota más a la persona, y las autonómicas. Por lo tanto, juntar las europeas con las autonómicas tampoco ha sido, me parece a mí, buena idea. Por otro lado, yo creo que Europa es pues una de las grandes esperanzas que tiene y que tenemos los europeos y que hay que potenciarlo. Y por eso el toque de atención a los que gobiernan para que Europa sea más Europa, pero a través de la información a los ciudadanos. Y yo, como diría Moore, una asignatura de qué y cuáles son las instituciones europeas y para qué sirven las instituciones europeas. Terminamos ya la ronda con Isabel Rodríguez. Bueno, con Isabel Rodríguez, que casi ya le doy la razón a todo el mundo, pero le doy la razón en este caso a Emilio. Efectivamente, juntar las municipales con las europeas a mí no me ha parecido en absoluto adecuado. En segundo lugar, hay que la gente que nos está viendo, la gente que lee periódicos, se entere bien para qué está Europa. Para mí Europa es la cuna de la cultura del mundo. Es el parapeto que nos defiende, y digo, algunos echarán la mano a la cabeza de los Estados Unidos de América, que dirigen la economía mundial a su modo y manera. Con lo cual, si nosotros ayudamos a Europa, y lo ayudamos, que los gobiernos, a mí me da igual el gobierno que esté, porque aunque sea el socialdemócrata o sea un poco escorado a la derecha o lo que sea, todos defendemos el bien común de nuestras naciones. Yo lo que quiero es hacer una Europa fuerte, y eso se ve muy bien cuando uno viaja. Yo soy una viajera a América. Entonces veo un euro fuerte, siempre mucho más fuerte que el dólar. No mucho más, pero hay una distancia grande entre el dólar y nuestra moneda. Últimamente, en los últimos mes y medio, veo que nos estamos acercando el dólar con nuestro euro, y eso me preocupa grandemente. Por eso yo haría que le diría a la gente que por favor fuera a votar, votara por Europa, fuéramos a votar y hiciéramos una Europa fuerte. Una demostración que Europa, por ejemplo, los ingleses, que son tan de su casa, estoy segurísima,
Porque otro día estuve con 2 amigos míos que viven en Londres, que están arrepentidísimos de haber abandonado la Unión Europea. Pero ha sido como una especie de obligación de los Estados Unidos de América y una imposición del actual presidente que tiene, que les ha dicho que salgan de la Unión Europea. Y como estos van a la voz de su amo, que su amo es el yanqui, pues han hecho... Pero están arrepentidos en un 80%. Veremos si no vuelven otra vez con nosotros. De manera que yo animo a todo el que nos está viendo a que vaya a votar y que vote por Europa, por favor, que es nuestra defensa. Marian me ha pedido la primera la palabra. Marian, adelante. Es tan importante Europa, es tan importante la legislación que viene desde Europa, que, por ejemplo, la Ley de Igualdad de 2007 viene como consecuencia de la transposición de 2 directivas, aquella ley tan importante de igualdad. Y es tan importante Europa como también son las instituciones internacionales. Y ONU ha dicho, un organismo internacional, hay ahora mismo un informe sobre ciudades sostenibles que dice que Ciudad Real, por ejemplo, no cumple, suspende en algo tan importante como son los presupuestos de servicios sociales, con un gobierno de izquierdas, el empleo juvenil y la brecha de género en el empleo de las mujeres. Tan importante como eso. Por eso es importante conocer y saber, esto no son unas elecciones de segunda vuelta, esto son unas elecciones de liga de primera. Y aquí lo que votamos es a personas, no a marcas, a personas a las que vamos a confiar la gestión municipal, nuestra política municipal, que es la más cercana. No es una segunda vuelta y aquí vamos a las personas. El segundo en pedir la palabra era Félix y después vamos Jovita y Emilio. Sí, decía Emilio que hay 3 en la Unión Europea y no le falta algo de razón, porque dice que no hay igualdad. Cuando nosotros entramos tampoco éramos iguales que los franceses, igual que los alemanes, ¿eh? Cada uno se tiene que amoldar según las circunstancias. Teóricamente tiene que ser todo el mundo igual, sí, lo que en la práctica no, porque las economías son distintas. Pero yo sí quiero hacer hincapié en una cosa. Esta apatía que existe en general de la gente, de las personas, ha dado lugar a que la extrema derecha ocupe ese nicho que la gente no ocupa porque no vota o no le interesa. ¿Cuánto ha crecido la extrema derecha en los últimos 4, 5, 6 o 7 años en Europa? ¿Por qué? Porque a ellos sí les interesa estar ahí, pero no les interesa la Unión Europea, porque lo han dicho, parecido por pasiva. Ellos no quieren la Unión Europea, pero sí que se aprovechan de la apatía de la gente para ocupar ese nicho. Y entonces ocupen ya ciertos cargos dentro de la Unión Europea, algo que a ellos no les gusta. Pero una cosa, os pregunto una cosa, ¿vosotros creéis que desde que se creó la Unión Europea no ha habido paz en general en Europa? Salvo los países bálticos, que hubo sus problemas, su historia, y se han integrado la mayoría en ellos. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ha habido progreso, ¿no? Yo creo que ha habido bienestar. No todo el que queremos, claro, es que todo nos parece poco, pero hay bienestar en general. Hay paz, afortunadamente, porque eso sí que es lo más grave, ¿eh? ¿Por qué se creó la Unión Europea? Pues desde Churchill, que ya quiso, Carlos Churchill, que era inglés, ya quiso y ya hizo gestiones para hacer una Unión Europea. Sobre todo para que no suceda lo que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para que no venga Alemania o cualquiera y nos provoque otra guerra mundial. Ese fue el principio básico de la creación de la Unión Europea. Lo que pasa es que utilizó un principio económico entre Alemania y Francia. Yo te doy aluminio, tú me das hierro o acero o lo que sea, y a través de ese cauce empezaron a ponerse de acuerdo, pero que tenemos paz está claro, ¿no? Y progreso, ¿no? No el que queremos más, pero bueno, yo creo que sí que estamos ahí. Jovita. Lo primero, una pequeña observación. Como estamos hablando aquí de política general, yo siempre quiero hacer la observación de que María de los Ángeles, nuestra compañera de mesa, lo has dicho entero. Marian, sí, algunas veces lo digo porque estoy habituada a ver en el WhatsApp Marian. Cuando me decía María de los Ángeles de pequeña, malo. Sí. Era que me No, pero yo eso no lo sabía. Tú el otro día nos dijiste que preferías que te dijéramos María Ángeles. Sí, pero no María de los Ángeles. Bueno, pero verás, yo no estoy habituada a convivir contigo desde pequeña, te he conocido ahora, entonces no me fan. Pero sí decir no pasa nada. Que estar hablando de un tema general, ella siempre aprovecha para hacer campaña particular respecto a la política municipal, lo cual no me parece lógico. Que tengo una maestra, Jovita. Pero Jovita, tú también lo has hecho en la primera ronda. No, pero yo he hablado de política general, no de política municipal, ¿eh? Eso de entrada. Bueno, y luego, que aquí no se trata de culpar a nadie de por qué se habla tan poco de Europa, sino detectar el problema e intentar buscar la solución. Yo creo que lo de poner una asignatura en los colegios es recargar a los colegios de trabajo, que ya tienen demasiado, porque esto debe ser una cosa transversal, que creo que sí que se estudia en los colegios, igual que se estudian todas las instituciones, pero no podemos pretender
que desde el colegio se ponga una asignatura exclusivamente porque, Dios mío, vamos a agobiar a los maestros y al alumnado. Y luego yo creo que una de las cosas que hacen que se hable tan poco de Europa y en general estemos tan hartos de la política es porque durante muchos años ha habido quien se ha ocupado de denostar lo que es la política y denostar al que se dedica a la política, cuando a mí me parece que lo que hay que hacer es dignificar y poner en valor la utilidad del servicio público. Y eso creo que es importante, a ver si reflexionamos también sobre ello. Emilio, y luego también me gustaría preguntaros sobre la apreciación que ha hecho Toni de que si a los partidos políticos no les interesa hablar de las elecciones europeas. También vamos a hablar de eso, pero cuando conteste Emilio. Varias ideas. Félix, pero con todo el cariño del mundo. ¿Sabes cuánto han perdido cuánto han ganado las derechas? Lo que han perdido el centro izquierda y centro derecha. O sea que, eso está claro. Lo que han perdido unos los han ganado otros. Si no digo, yo no digo por qué, digo que esa es la realidad. Claro, la realidad es que han perdido unos y se han ganado otros. Ese nicho es el tema, como siempre ocurre. Pero un momento, ese nicho es lo que yo digo. Sí. Han perdido algo y ese nicho lo han aprovechado. Y por otro lado, como yo decía que hay 3 Europas, pues yo me refiero, y podríamos concretar, ¿no? Si vemos los salarios de los ciudadanos de Bulgaria o los ciudadanos de Inglaterra o los ciudadanos de España, pues vemos que hay una brecha imposible casi. Es decir, son economías, a pesar de que hay una economía común europea, todavía siguen las economías nacionales funcionando. Y a pesar de que hay una gran política, diríamos, las elecciones hoy se hacen para que haya representación de todos los partidos, de todos los países en la Unión Europea, pues sin embargo las políticas de los partidos, de los pueblos, llamados en este caso naciones, pues siguen con autonomía total, y cuando se mete el dedo en la llaga, pues rápidamente, a mí no me toques, que yo soy independiente y tengo que hacer lo que me parezca. Por otro lado, yo creo que es importante saber qué es lo que ha ocurrido en estos años, por qué no hay necesidad, como decía muy bien Toni, o como no es necesario, o parece que no es necesario acudir a Europa cuando Europa la tenemos. Europa somos nosotros, Europa somos nosotros, hay que decírselo a los ciudadanos. Pues yo creo porque había una apatía política, que esto no es echar la culpa a nadie, es decir la verdad. Las culpas las cogerá el que quiera. El que no ha informado a los ciudadanos diciendo que hay un tribunal de justicia en toda la Europa que rige para todos los ciudadanos, pues es el que tiene la culpa de que no lo sepan los ciudadanos. Yo digo, y me remito a hacer una encuesta y decir a ver si de las 10 instituciones grandes que tiene Europa, a ver cuántas conoce el ciudadano. Y si el ciudadano no las conoce, pues oye, cuando uno es analfabeto es porque el sistema no funciona. No es por otra cosa, es porque el sistema de educación no funciona. Yo no digo que estén recargados o no estén recargados los sistemas educativos. Claro que sí, a lo mejor sobran muchas cosas y es necesarias otras. Veremos cuáles son las importantes. Si decimos que Europa es lo más importante que tenemos hoy lo más importante que tenemos es Europa en todo, pues oiga, Europa hay que estudiarla, hay que conocerla para poder respetarla y apostar para que sea mejor y que sea de verdad, pues yo no digo un frente, porque esa palabra no me parece, pero sí un elemento muy importante frente a Estados Unidos y a China. Por supuesto que sí. Con respecto a la apreciación que ha hecho Toni de si los partidos políticos les interesa o no el hablar o no de las elecciones europeas, ¿tenéis alguna apreciación con respecto a esa teoría? Sí, yo creo que sí, sin duda alguna. O sea, es importantísimo. La Unión Europea es importantísimo para los partidos políticos también, en la Unión Europea, porque nos va en ello la democracia, Me está diciendo Maribel que nos callemos porque viene ya la publicidad, así que volvemos en unos 10-15 minutos volvemos, seguimos contestando a esta pregunta que acabamos de poner sobre la mesa y ya entramos con los siguientes temas. Hasta ahora. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados,
servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. En Segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Bien, ya estamos de vuelta en Onda Cero Puerto Llano con la tertulia ciudadana. Enseguida pasamos al segundo tema que les vamos a plantear a los contertulios, pero habíamos planteado también una pregunta que era precisamente la teoría que apuntaba Toni Marquina sobre si a los partidos políticos no les interesaba hablar de las elecciones europeas. Jovita nos ha dicho que sí que les interesa. Vamos con Félix, que también me pedía la palabra rápidamente. Sí, yo lo que quería decir es que, como últimamente tengo que asistir a actos políticos, yo hablo por el del PSOE, ayer, antes de ayer, y todo, han pedido expresamente que vote la gente a la europea. Yo lo he oído muchas veces, muchos días. No sé, con anterioridad no lo sé, pero hoy os puedo asegurar que en el Partido Socialista lo han repetido 1000 veces, que son los actos que yo asisto, diciendo que es importantísimo tener en cuenta las votaciones para la Unión Europea. Marian. Yo puedo hablar hoy que el PP tiene hoy a Dolors Montserrat en Ciudad Real, que es la número 1, ¿no?, al Parlamento. Con independencia de eso, también es verdad que hay que explicar más, y que lo que decía antes a mí me parece muy interesante, lo de crear Europa y que nos sintamos todos ciudadanos y ciudadanas europeas, y que sepamos que el Parlamento Europeo lo vamos a votar y ese Parlamento puede aprobar o vetar un presidente. Entonces, es importante que igual que votamos en las municipales a un alcalde o una alcaldesa, sepamos que tenemos ese poder, que nuestro voto también puede aprobar o vetar, nada menos que al presidente del Consejo. Isabel. No, creo que lo que han dicho mis compañeros con respecto a Europa es muy importante. Tenemos que estar mentalizados que hay dos elecciones, que es lo que hay que hacer ver a los... Hay una elección que es la municipal, elegir a los alcaldes, los concejales, y una que es la europea. Y las dos para mí son importantísimas. No diría una más que la otra, sino las dos importantes. Regir el destino de Europa es regir el destino de España. Indistintamente quién esté, pero que hay que ir a votar es obligado. Emilio.
Yo creo que es importante, muy importante Europa. Somos europeos y hay que hacer Europa. Hay que crear Europa, pero día a día. No se puede cada 4 años pensar en Europa y a ver qué nos da Europa, sino a ver qué aportamos nosotros a Europa. Porque los ciudadanos, igual que reciben, tienen que dar. No solamente recibir, sino también apostar. Y Europa es nuestro destino porque somos europeos. Y además España siempre fue Europa. Siempre. Hubo un tiempo en el que los españoles huimos de Europa y no nos fue bien. Por lo tanto, volvamos otra vez a ser europeos y a luchar por las instituciones europeas. Y Toni Marquina, ¿qué te ha parecido lo que han expuesto tus compañeros de tertulia? Yo me reitero en mi opinión, y es que a las pruebas me remito. Cuando se presenta un candidato a Europa, siempre suele ser o alguien que acaba de entrar en la política profesional y quiere que coja experiencia, o quieren darle una jubilación de oro, una salida de oro de Europa, y se presenta así. Sí, se puede que se diga, sí, es importante votar en Europa en los actos, por parte de los partidos políticos, pero bien es cierto que no se hace hincapié en ello, no se hace, ni se promulga ni se hace publicidad de los programas electorales, ni tampoco de las iniciativas que se quieren llevar a cabo. Yo por eso me reitero en mi opinión y por eso me remito a las pruebas. En cuanto a educar en Europa, me parece que Europa es importante, evidentemente, y sí creo que habría que dar una enseñanza sobre esta Europa. Ahora bien, no una asignatura independiente europea. No sería a lo mejor quizá tan descabellado aquella idea de la ciudadanía, de la asignatura de ciudadanía, enfocada quizás de otro modo. Pero habría que quitar las clases de religión para hacer una cosa más aséptica, ya que estamos en un estado confesional, y igualmente estas clases sociedad, cultura y religión, que es como la alternativa de relleno a esta religión, lo digo sinceramente. Y sí poner una asignatura de ética, de civismo y de convivencia, y que también recoja un estudio básico de las instituciones tanto del Estado como de la Unión Europea y de las locales. Hay candidatos a las europeas que llevan ya trayectoria, Toni, también. No, hay excepciones que confirman la regla. Yo quería decir la excepción de que, por ejemplo, Borrell es una persona con un prestigio internacional impresionante, encabeza la lista del Partido Socialista, y en Castilla-La Mancha tenemos a Cristina Maestra, que también tiene una larga trayectoria, bueno, y que es una mujer de Borrell no valía, precisamente que va a la muy número joven. 10, que va a la Por número eso digo, 10. y mayor Más joven Dolors, ¿no? Tampoco, Yo creo que está o sea, más activa Dolors que Borrell. Borrell está ya en la última. Bueno, la ¿no? sabiduría de Quizá Borrell no tiene que la comparación. Pero lo que decía Toni es un poco que observe eso, ¿no? nuestras opiniones y que ya saque su criterio. Sí. Pues mira, no sé si querías apuntar tú No, algo. digo que si tanta importancia le estamos dando a la Unión Europea, es importante también que vaya gente con mucha experiencia. ¿Qué voy a ir yo? Te da gente con recorrido y con experiencia, ¿no? Intergeneracional. Yo Si creo es que creemos que es tan importante. Bueno, pues yo creo que aquí ya queda aparcado el primer tema. Vamos al segundo, que bueno, lo que les planteábamos a ellos es por qué todos los partidos políticos en un principio dicen ser contrarios a Vox, pero luego sí que hay partidos que pactan con este partido. Vamos a empezar, como siempre, la primera ronda. Marian Moore, comienzas tú. A ver, yo creo que es un partido que, en fin, que está en las elecciones y que tiene que tener unos estatutos y una normativa interna democrática, si no, no podría presentarse a estas elecciones. Pero bueno, tiene algunas líneas rojas que desde luego, bueno, no son muy pro Constitución, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de inmigración, el tema de violencia de género, incluso el modelo autonómico, ¿no? Que es el no respetar la Constitución, porque la Constitución está ahí y bueno, y este partido, esas líneas rojas son atacando principios constitucionales, ¿no? Derechos constitucionales. Entonces, bueno, lo que tampoco me parece de recibo es lo que leo y escucho en muchos medios, ¿no? De ataque y de insulto, ¿no? Yo esta mañana escucho a Errejón que hablaba de bufones, ¿no? En fin, yo creo que hay que respetar lo que es las normas democráticas y las normas cívicas, y igual que, bueno, ellos no deben hacerlo, tampoco nosotros entrar en ese juego. Félix. Bueno, todos los partidos no. Algunos. Algunos que ahora me hace mucha gracia porque al día siguiente de las elecciones resulta que son de ultraderecha. Y al día siguiente de las elecciones resulta que no van con él ni a la vuelta de la esquina. Y yo digo, posiblemente yo es que he perdido un poco el norte. He viajado a la luna, he vuelto, han pasado 30 años, porque a los 24 horas están diciendo eso. Yo creo que, yo personalmente no perdería mucho tiempo en el tema este de Vox, porque le estamos dando cuartelillo. Le estamos dando propaganda, le estamos dando bagaje, y cuanto más hablemos de él, mucho peor. Jovita. Creo que, como ha dicho Félix, apuntalo lo que él acaba de decir, es el Partido Popular y Ciudadanos, aquellos que antes del 28 de abril no les importaba ir con ellos, ofrecerles ministerio,
Es más, están gobernando juntos en Andalucía. Y yo tengo la completa seguridad de que después del 26 de mayo, en aquellos ayuntamientos donde puedan formar los tres, igual que en Andalucía, gobierno, lo van a hacer no en beneficio de la ciudadanía, sino simplemente por eso que dicen constantemente de alojar, de echar, como dicen, al Partido Socialista de aquellos ayuntamientos donde gobierna. Pero, dicho esto, creo que este partido del que estamos hablando es un partido que aprovecha, en mi opinión, que es tan digna como la de cualquiera, aprovecha la democracia, se vale de la misma para intentar romper la convivencia y romper la democracia cuando esté dentro. Toni. No quiero entrar en el tema del ITU infantil, ¿no?, de guardería, porque todos los partidos han tenido contradicciones y serias contradicciones. Quiero decir, respecto a formar gobiernos o permitir gobiernos, como pueden ser ciertas abstenciones que dieron un gobierno nacional que luego se quiso quitar del medio ese mismo partido. Por ejemplo, pero como ese que puede ser cualquiera, ¿no?, autonómicas, últimas, andaluzas, etcétera, etcétera, etcétera. Es que no quiero entrar en eso ahí. Yo sinceramente creo que no se, o sea, preelecciones no se quiere apostar por estas uniones o por estas coaliciones por una cuestión de mercadotecnia electoral, por esa sencilla razón, ¿no? Porque si ellos dicen que van a pactar con determinado partido o no, la gente directamente va a votar a esa otra alternativa, esa, digamos, marca blanca. Por lo tanto, es una cuestión de mercadotecnia electoral y nada más. Emilio. Bueno, yo creo que hay que tener una misma idea a la derecha y a la izquierda. Cuando tenemos diferentes concepciones y diferentes valoraciones de la política, pues salen pues lo que sale. Vamos a ver, si estamos hablando de que Vox es de extrema derecha, Podemos, Izquierda Unida, es de extrema izquierda. Si apoyarse en Vox es malo, que yo no lo sé si es bueno o malo, ellos sabrán quién se apoya, pues apoyarse en la extrema izquierda es igual de malo o peor. Por lo tanto, yo no me rasgo las vestiduras y por lo tanto ni penalizo a uno ni penalizo al otro. Porque, oiga, el PSOE se ha unido con Izquierda Unida y con Podemos donde le ha dado la gana y ha gobernado el Frente Popular llamado vulgarmente. Vamos. Y nadie le ha dicho nada. Han gobernado normalmente, sin ningún problema. Oiga, que se quiere unir el PP con Vox, pues que se una. Que se una, la ciudadanía castigará o no castigará. Pero eso de principio, decir, si se une la extrema derecha es mala, si se une la extrema izquierda es buena. Pero ¿quién puede entender ese mensaje? Mire usted, es malo una cosa y es mala la otra. O son buenas las dos cosas. Pero castigar de primeras a un partido, me parece, cuando es democrático, me parece que no es razonable en democracia. Bueno, Isabel. yo quisiera hacer una aclaración a todos los televidentes y a los que nos están escuchando. Aquí ahora mismo estamos 6 personas. 4 ejercen la política la ejercen María Ángeles, Félix, Jovita y Emilio. Yo no sé, ¿tú estás afiliado a algún partido? No, a ninguno. Pues salvo este señor y yo, los demás no tenemos filiación, somos libres de voto. Cuando uno tiene la libertad de votar, estudia todo lo que tiene que hacer, mira a ver qué es lo que le conviene. Yo no me gustan esos 3 pactos juntos, no me gustan, ni los 2 de la izquierda tampoco. Estoy con lo de Emilio. Vale. Ni me gustan los 2 pactos de la izquierda, ni me gustan los 3 de la derecha. Pero es que además, los 3 de la derecha además me preocupan, porque al fin y al cabo el de la izquierda es chiquitillo, es coger un partido pequeño con 13 o 14, 15 o 16 y añadirlo a uno grande que es el Partido Socialista que ha ganado las elecciones. Pero sí, el franco ese de la derecha, ultraderecha, que preocupa en Europa nos ha llamado la atención, que eso no lo dice nadie de los que ha estado hablando hasta ahora. Ningún político ha dicho que Europa nos ha dicho que tenemos que estar altamente preocupados por el partido de Vox. Eso nos lo han advertido desde Europa y conviene que al público y al televidente lo sepan. Ojo con lo que se pacta. Con lo cual, dicho eso, cada uno es libre de echar el voto donde le dé la gana. Aquí ahora todo el mundo quiere hablar, pero la primera que me pidió la palabra cuando todavía estaba Toni hablando era Jovita. Después vamos con Marian, Félix, Emilio y Toni. Bien, yo doy mi opinión como cualquiera de los que están en la mesa y es tan respetable como cualquier otra. Respecto al pacto de gobierno,
el gobierno actual que ahora mismo está en funciones no está gobernando con la izquierda, tiene un gobierno en solitario y tiene apoyos. Y lo que ha hecho ha sido tomar, con ayuda de los parlamentarios progresistas, hacer medidas progresistas que han beneficiado a una mayoría, que benefician a la mayoría de la ciudadanía. Y en Castilla-La Mancha, que tenemos el gobierno de Emiliano García Paje, que sí que es verdad que tiene 2 miembros de Podemos, me parece que las medidas sociales que ha tomado en esta región son infinitamente beneficiosas para toda la ciudadanía. A partir del 26 de mayo ya veremos a ver qué es lo que ocurre con aquellas ciudades donde exista posibilidad de formar el tripartito que estuvo en la Plaza de Colón. Y eso hay que pensárselo. Marian. Yo creo que con independencia de las herencias, yo no voy a entrar en las herencias recibidas, en el tú y más, que es un recurso muy recurrente en esto del debate. Lo que creo es que en general la gente lo que quiere es más alianzas y acuerdos que conflictos. Eso en general. Y en general yo creo que ningún partido puede decir que no haya pactado, porque hasta el PSOE pactó con Ciudadanos. Es decir, que, pero que ahora es imposible no pactar, claro. Claro, entonces ahora mismo tenemos un panorama, un escenario político que se va a gobernar. Lo importante es llegar a acuerdos para gobernar, porque al final lo que quiere la ciudadanía es que haya esas alianzas y se gobierne. Y se gobierne, no puede ser es que por un lado se tiña o se califique de ultraderecha cuando el otro lado hace exactamente igual. Yo creo que no hay que entrar en eso. Nosotros tenemos un Ciudad Real que está gobernado también por Ganemos, ¿no?, con el PSOE. Entonces, yo creo que lo que hay que intentar es, más que crear conflicto, es generar alianzas y acuerdos. Y eso la gente lo aplaude. Y es lo que tenemos que hacer si realmente hay políticos y políticas de altura. Félix. Yo quiero matizar una cosa. Antes de las elecciones nadie, PP, Ciudadanos, ha dicho que son de ultraderecha. Nunca. Han negociado en Andalucía y no han dicho que sean de ultraderecha. Ese es el matiz. Ahora resulta ya sí son de ultraderecha. Yo creo que en este caso el Partido Socialista, con Podemos, con quien sea, nunca, ni han dicho antes ni después que sean de la ultraizquierda. Si a mí lo que me hace gracia de esto es que 24 horas antes son divinos, son democráticos, todo lo que tú quieras, y 24 horas después resulta que es que son ultraderecha. Pero ustedes mismos son lo que están diciendo, no nosotros. Entonces, lo que dice Emilio, es que no es igual. Porque si yo negocio con ultraizquierda, digo, es que es la ultraizquierda, o no digo al día siguiente, es que resulta que no, que son muy democráticos, pero es que lo han dicho. Es que no han dicho nunca que sean de ultraderecha, lo están diciendo ahora, después de las elecciones que no le han resultado beneficiosas. Y en Andalucía no han dicho que sean la ultraderecha, a nivel nacional sí. Emilio. Hombre, yo creo que a estas alturas de la película todos sabemos de qué estamos hablando. Feli, a mí me da igual que lo diga uno que lo diga otro. Todos sabemos todos sabemos dónde estamos, y el Partido Socialista le ha dicho cientos de veces a Vox que es de ultraizquierda, digo ultraderecha, se lo ha dicho cientos de veces. Isabel, Europa ha llamado la atención a los populismos. A los populismos, de derechas o de izquierdas. No a la derecha. Ha nombrado en concreto a Vox. No lees prensa extranjera. El problema es que no lees prensa extranjera, querido a los amigo. populismos. Hay que leer prensa extranjera. Sí, claro, hay que saber, hay que leer. Hay que leer y entender más a los populismos. Ha llamado la atención a los populismos, que es el problema que tiene Europa, los populismos. Ni el centro derecha ni el centro izquierda, los populismos. Y dicho esto, repito, yo creo que la ciudadanía tiene que saber que cada uno pactará con el que estime conveniente. Pero ¿por qué demonizamos a la derecha si se une con Vox y no demonizamos al PSOE cuando se está uniendo, pactando en todas las comunidades? Terminando, Emilio, para que la inmensa mayoría, Tony también. En la inmensa mayoría de las comunidades, Castilla-La Mancha, Madrid, Ciudad Real, ha pactado y no ha pasado nada. ¿Qué pasa? O sea, si pacta con Vox es malo, si pacta con Izquierda Unida y la ultraizquierda es bueno. El toque de Europa es por Vox, ¿cómo puede no ser es por eso? ¿Cómo se puede pensar esto? ¿Cómo se puede pensar esto? Esto no, de verdad, algo hay por debajo que no es sano, y menos sano decírselo a los ciudadanos. Tony. Solamente decir que hay populismos de izquierdas, pero que también hay populismos de derechas. El problema a lo que se refiere Emilio es la eterna superioridad moral y ética que siempre se le ha atribuido a la izquierda por sus postulados, por lo que vende.
No obstante, yo sí que estoy, no en contra de Emilio, claro que estaba pensando cuál era el término, decía, en cuanto que es democrático Vox, sí puede ser democrático, se acepta las reglas porque acepta las reglas del juego democrático de nuestra Constitución. No obstante, en postulados y en ideas sí que es radical, que es una cosa distinta. Exacto, Ya es está. distinto. Entonces, ya cada persona que estime si Podemos, Vox, Izquierda Unida son radicales o no radicales, más allá de ser democráticos o no, porque claro, cumpliendo tú tus características legales, entras en el registro de partidos y puedes jugar dentro del juego Como democrático. Bildu, como Bildu, Jovita, ¿no? Creo que aquí el único partido que ha dicho que está dispuesto a dialogar y que lo ha demostrado y que hay que llegar a pactos es el Partido Socialista Obrero Español. Y los únicos que se han atrevido a poner un cordón sanitario al Partido Socialista es Ciudadanos y el PP, que han dicho que jamás pactarán con el Partido Socialista. Luego eso también hay que pensárselo. Si no pactan con el Partido Socialista, ¿con quiénes están dispuestos a pactar? Lo dicen todos Bueno, los yo días. recuerdo, yo sé que mucha gente le está acordando, pero ahora mismo hay un pacto en Andalucía. Ganaron las elecciones los socialistas, pero se ha impedido gobernar a los socialistas. No quiero arrimar el asco a la sardina de los socialistas, que quede claro. Quiero explicar cómo está la situación. Sin embargo, se han unido 3 partidos, que son Vox, el partido del señor Rivera y el Partido Popular, para gobernar Andalucía. En los primeros presupuestos ya se han dado el toque en la oreja. Oye, que nos firmamos los presupuestos. Es decir, que no veo que vayan a terminar con amor el tripartito ese, porque no hay manera de terminarlo con amor. No. El señor Rivera, no sabemos que es paisano mío, es catalán, pero que ni en mi tierra gusta, o sea que también es preocupante, que si es catalán en tu tierra no te gusten, pues también es preocupante. El señor Rivera es para entrecomillarlo. No sabemos si va bien, no sabemos a quién va a apoyar, solo sabemos la conveniencia que tiene. O sea, yo lo digo eso de cara a los Eso queridos... pasan todos, ahora Isabel. mismo, perdona, yo, Sí, mi pasan opinión, María todos. Ángeles, Ya. yo es la opinión que le digo a todo el mundo cuando tenga que colocar el voto, que se lo piense muy mucho, que este voto es bastante importante para todos. Emilio, Mira, te pedía la palabra. cuando somos únicos, cuando somos los únicos en pactar, cuando somos los únicos en hacer bien las cosas, cuando somos los únicos democráticos, cuando somos siempre únicos, algo ahí que no funciona. No somos únicos. Todos los partidos tienen el derecho a pactar. Y unos lo hacen bien, otros lo hacen regular, pero todos tienen en su ideario hacerlo bien y hacerlo por el bien de la ciudadanía. Uno desde una perspectiva y otra de otra, pero pensar que solamente desde una vertiente se hacen bien las cosas y desde la otra mal, eso es perverso, fíjate, Eso no lo perverso. piensa nadie. No, bueno, perverso. Yo te lo digo así. Y te voy a decir una cosa, el PSOE ha pactado con el PP en Ciudad Real. Claro. El PSOE con el PP. Si te digo dónde, en Luciana, esta legislatura, en Puebla, en Rodrigo, que nos ha quitado nosotros la alcaldía. El PP y el PSOE han pactado los dos juntos. Y no sabes cómo les llamo, PP-PSOE. Y a mí no me importa que se llamen PP-PSOE. Lo que me importa es que lo hagan bien. ¿Por qué los alemanes son capaces de unirse, la derecha y el centro izquierda? ¿Por qué? ¿Y por qué aquí hay un cordón sanitario hacia la derecha? ¿por qué? No, Pues, perdona, hacia la derecha no, por Un cordón favor. sanitario hacia, No, hacia, porque la eso- derecha, hacia la derecha. De repente hemos querido hablar todos. Un momento, Pero paramos por Dios. 5 minutos. Vale, pues a ver si- Paramos 5 minutos, Emilio, porque Vale. ya es la 1:30. Hay que hacer Solamente una que pausa. empate el PP con el PSOE. Debatimos de esto a la vuelta. En 5 minutos Venga, estamos de Luis vuelta. Ibra.
Ya hemos vuelto, ya estamos de vuelta aquí en Puerto Llano La Onda, la tertulia ciudadana. Termina Emilio Nieto con su argumentación y empezamos también porque todos ellos querían hablar. Emilio. ¿Es sobre el mismo tema? Sí, me has dicho que no habías terminado de hablar, ¿no? Yo estaba diciendo que en igualdad de condiciones hay que tratar a todos los partidos que están inscritos, que han pasado su filtro. También he dicho en esta tertulia que habría que mirar los programas electorales. Que a lo mejor quien da de alta un partido después tendría que revisar los programas electorales, porque ahí es donde se dice lo que uno a lo mejor cree y va en contra de. Pero hablar en contra de la Constitución algún partido, a mí me parece que lo hacen casi todos los partidos. Los republicanos no quieren al rey, bueno, y lo dicen, no pasa nada. Oye, los que se independizan de España van contra la Constitución española, etcétera, etcétera. En definitiva, yo creo que decir ahora el argumento que Vox no cumple la Constitución, bueno, pues si no ha gobernado, ya veremos si la cumple o no. Por lo menos tendrá que someterla a votación de todos los ciudadanos. Marian. Yo creo que no, en fin, lo del pensamiento único creo que hay que quitarlo del medio y tiene la misma validez un acuerdo que otro, y yo creo que no hay que demonizar ninguno. Y si realmente el programa está contra la Constitución, existe la acción judicial, que esa está siempre ahí, encima de la mesa. Entonces yo creo que los partidos tienen derecho y además tienen la obligación de pactar y llegar a acuerdos para que realmente se pueda gobernar. Félix, creo que tú también querías hablar. Sí, pues claro, es legal, claro. El filtro que dice Emilio, es como más el Ministerio del Interior no puede decir en tus estatutos algo que sea ilegal, que sea fin, toda esta historia, ¿no? Otra cosa es el predicamento. Cuando yo leo unos estatutos, que normalmente me lo he leído todo, y me dicen, yo respeto no sé qué, y luego escucha que los miten a ciertos partidos políticos, pero dice, oiga, usted lo que piensa es realmente lo que está diciendo. Escrito ha escrito otra cosa, para que pase el filtro. Entonces, ahí es donde calificamos la ultraderecha. Y pongo otra vez el ejemplo de Vox. Es que no estamos hartos de oír a Vox con el tema de la igualdad, el tema de la mujer. Es que no lo oímos todos los días. ¿Y qué pone? ¿Su estatuto lo pone? No. Y más radical que ese no hay ningún partido ahora mismo en España. Lo siento decirlo, Milo. No hay otro más radical que ese. Pero además, me vas a Isabel, terminar, sí. María, me vas a perdonar. Para ser un partido legalizado, tiene que presentar, lo que tú acabas de decir, unos estatutos. Han de acatar la Constitución, etcétera, etcétera. Pero una cosa es, cuando tú presentas los estatutos y tus ideas, y otra cosa es lo que tú estás diciendo, el discurso. El discurso es lo peligroso. Y por el discurso los calificaremos, y esto es una cosa muy clara. Yo soy partidaria de reformar la Constitución. Claro que soy partidaria de reformar la Constitución. ¿Cómo no lo voy a ser? Creo que hay una estrategia. Soy republicana, claro que también soy de dar voz republicana. a quien Soy no las la dos tiene. cosas. ¿Cómo no? Es una estrategia de dar voz a quien no la tiene, realmente. Sí, claro. Es que es tremendo. Sí. Sí. Solamente una cosa. No sé si Vale. No, Jovita o sí, Tony, Vale, entonces. Jovita y Emilio. Vale. Yo solamente decir que aquí los únicos que han puesto cordón sanitario han sido Ciudadanos y el PP, al Partido Socialista, que está dispuesto a gobernar, porque ha ganado las elecciones, no lo olvidemos, del 28 de abril, y que quiere ganarlas el 26 de mayo, y que está dispuesto a gobernar hablando y alcanzando acuerdos con todos los políticos. Los únicos que han dicho, reiterado y repetido muchísimas veces, Ciudadanos y el PP, que jamás harán pactos con el Partido Socialista, pero se hacen pactos con Vox, ni más ni menos. Calificar a Vox ya no lo digo porque se ha dicho demasiado, y cada uno No, y que se lo nombrarlo, piense. y nombrarlo. Yo salvadores no necesito. Emilio. Yo creo que para ser justo deberíamos repetir las mismas veces Vox, Podemos, Vox, Podemos. Los dos son iguales. Iguales. Y yo no sé cuál es peor, pero no quiero ponerlos iguales. Vox, Pero los Podemos. discursos, Emilio. Vos Hombre, eso iba a Podemos. decir, ya es Sí, lo que nos ir faltaba contra, por oír. ir Ya se- contra, ya se ir carga él. contra el libre mercado. Iguales. Un momentito. Ir contra el libre mercado es tan grave como quitar las autonomías. Tan grave, ¿eh? Tan grave. Y lo dicen todos los... Y los derechos de la Cargarse el Estado, es decir, cambiar la Constitución y cambiar al rey por una república, es tan grave o más grave que decir que quiere quitar la autonomía. El querer quitar una cosa no implica hacerlo. No implica. Uno puede predicarlo y si el público que le oye le vota, pues tendrá derecho a hacerlo Pero es con una intervención con su discurso. tres cuartos de la Cámara. Cuidado. Vamos a ir al último tema. Les preguntábamos si es una amenaza la ruptura económica entre China y Estados Unidos para Europa. Vamos a volver a empezar la ronda. Marian. Bueno, a ver, es preocupante, pero también puede ser una oportunidad.
También puede ser una oportunidad porque ahora mismo en fin, el mercado chino para Europa también puede ser interesante, que esos aranceles que ahora existen en Estados Unidos sí que podamos desarrollar e impulsar el comercio exterior hacia China, que son muchos chinos, es un mercado importante, ¿no? Entonces, bueno, lo que ahora mismo es una amenaza se puede reconvertir en una oportunidad. Yo creo que ahí Europa tiene que estar fuerte y apostar por ese comercio exterior y España hacia China. Félix. Sí, yo creo que para situarnos un poco ya a las personas que nos están escuchando, esto lo provocó Estados Unidos aumentando los aranceles del día al 25%. Del 10 al 25. Del 10 al 25. Pero esas tasas las van a pagar los norteamericanos. Es que Trump se cree que lo va a pagar, le van a pagar los chinos. Claro, a los chinos les preocupa porque lo mismo tienen menos comercio, menos transacciones, pero al final yo creo que no lo va a tener. Y quien más lo sufre es los agrícolas, que están en un porcentaje de un 91%. Pero es que es el bastión de Trump. Precisamente el tema agrícola, yo no sé cómo lo va a arreglar para los años venideros, ¿no? No hay que olvidar que las patentes son norteamericanas, no son chinas. Lo que pasa es que le ceden las patentes para poder fabricar. Allí lo que hace son componentes que vienen a Norteamérica para luego vean la televisión, el frigorífico, etcétera, etcétera, ¿no? Es que, claro, tratándose de Trump, pues la cosa está un poco loca, ¿no? Y está exactamente igual que él. ¿A quién le afecta? Pues mira, la crisis al PIB de Norteamérica el 0,25%. Como mínimo, ¿eh? Y el crecimiento el 0,50%. Porque ellos crecen de un 2 a un 3% y sin embargo China crece de un 5 a 7. O sea que el que va a perder más son los norteamericanos, está claro, ¿no? Las bolsas, pues ha bajado el 2,5%. Que no es ninguna tontería. También aquí las La europeas. nuestra también, ¿eh? Claro, porque aquí nos van sacudiendo, claro, nos va rebotando, ¿no? ¿Que Europa puede pillar la oportunidad? Sí, Félix. es posible. Pero que si no, nos va a afectar a todo el mundo esta guerra. Jovita. Bueno, yo creo que esta guerra comercial entre China y Estados Unidos nos puede perjudicar a todos, especialmente en el mundo de la tecnología, en el de la agricultura. Esta mañana precisamente he oído varias noticias en las que decía que ha prohibido que se desarrolle tecnológicamente un tipo de Huawei o algo así, una tecnología que está desarrollando el 5G o el G5, El 5G. Y que esto, que Australia y lo he apuntado, Japón y Pégate al micro, Australia están de acuerdo, pero no parte de países europeos, que incluso puede repercutir en los servicios de inteligencia a nivel internacional, porque utilizarán tecnología diferente. Y únicamente lo hace por perjudicar a China y beneficiar a Estados Unidos, pero que a la larga a quien va a perjudicar va a ser un perjuicio mundial, creo yo. Creo que hasta el día 18 está pensando si va a subir también los aranceles a nosotros a Europa, en los automóviles y en la agricultura. Con lo cual esto supondrá un descalabro económico, creo yo, aparte de lo que está ocurriendo también con el petróleo, que lo subió, que lo baja, que un descalabro económico a nivel mundial. A lo mejor se lo piensa, todavía creo que tienen esperanzas, como están negociando, yo creo que se están apretando las clavijas unos a otros. Pero a la larga los perjudicados seremos los ciudadanos, como siempre. Tony. A mí Estados Unidos me gusta en muchos sentidos, y en otros no, pero que no me gusta ser presidente. O sea, aunque Isabel no me guste, pero bueno, yo, vamos a ver, creo que va a ser una hecatombe, y lo creo sinceramente, pero para todos los países con un mercado liberal. Nosotros ya hemos sufrido estas repercusiones. El IBEX, por nuestra parte, ha acumulado desde que se han aplicado estos aranceles una caída de 5%, pero es que la economía americana también lo ha hecho en un 4%, o sea que a ellos mismos les hace daño, como bien decía Félix, y nos va a repercutir a muchos, a todos, como decía Jovita, estoy totalmente de acuerdo. Lo que más miedo me da es esa posibilidad de que nos pongan a nosotros aranceles, que también lo ha dicho Trump. O sea, yo creo que como ahora se avecinan las elecciones, pues creo que ha declarado la guerra económica contra el mundo para sacar votos, lo que estábamos diciendo. Y, no obstante, también otro miedo que me da a mí sobre los aranceles chinos es que España es un gran consumidor de productos chinos y tenemos grandes oportunidades de negocio allí, ahora con el vino, etcétera, etcétera. Quiero decir, esto va a ser un problema grave para nosotros a un corto y a largo plazo si no se pone un impedimento. Y el mayor problema será que el gobierno de España se ponga al lado de Estados Unidos por estar dentro de su órbita occidental. Solamente a señalar eso, y que tiene que manejar muy bien el gobierno esta situación en ese sentido. Emilio Nieto. El sistema de libre mercado, o para el sistema, mejor dicho, todos los aranceles, todos los, diríamos, proteccionismos son malos.
Es decir, eso está claro. Ahora bien, el libre mercado se puede hacer entre dos iguales, entre dos grandes potencias o potencias que tengan los mismos salarios, la misma renta, más o menos, que los habitantes de un país vivan exactamente o parecido al otro. Pero claro, ¿qué ocurre? Es que en China la mano de obra está tirada. Mientras un americano cobra 1.500 euros de sueldo, pues un chino cobra 170. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que es mucho más fácil producir en China que producir en Estados Unidos. Y por esto ocurre, no por otra cosa. Porque evidentemente China ahora mismo pues ni hay protección social muy baja, 500 millones no la tienen, etcétera, etcétera, mientras que España, por ejemplo, tenemos el 10,5% de protección, ellos tienen ni siquiera el 3%. Claro, ellos no se gastan dinero nada más que producir y en producir. ¿Los aranceles a quién van a perjudicar? Nada más termino con esto. Estados Unidos envía a China 200.000 millones de euros. Y China, 60.000. Ya os digo lo que va a pasar. Bueno, Isabel. yo quiero hacer una aclaración también. Siempre se lo hago a los televidentes porque parece que debemos hacer eso para que la gente nos entienda bien. Yo creo que el fariseísmo, los fariseos que son los yanquis, es algo que lo tenemos muy presente todos. Fijaros bien que desde unas zapatillas Nike, y no quiero hacer propaganda, se fabrica en China y la venden ellos comercializándole 10 veces más de lo que cuesta. Ahora, cuando le ponen a los chinos esos aranceles, en fin, yo creo que los primeros perjudicados van a ser ellos. Lo que pasa es que al tener un presidente de estos tan... Por eso digo que el voto hemos de calcularlo a quién se lo ponemos, porque es muy importante. Tener un presidente con estas cualidades tan especiales, que ha hecho su dinero como lo ha hecho, pues tiene esas consecuencias contra Europa. Está contra todo el mundo salvo contra ellos. Y eso, a la larga, a nosotros también nos perjudica. Sí. Ya se ve el IBEX 35, ya se ve la bolsa cómo va, a todos nos perjudica. O sea que debemos de empezar a pensar que los iPhone, eso, que no quiero hacer propaganda también, vienen de Estados Unidos. Vienen de Estados Unidos. Sin embargo, los coreanos, que tenemos algunos, como es el Samsung, y lo siento por hacer la propaganda, pues oye, compramos algo que nos venga de otra parte y los americanos que se queden con lo suyo. Y así traguen lo mismo que tienen que tragar. Sí, Félix y Mariano. No podemos olvidar que hay otro daño colateral inmediato, que es Corea y Taiwán, que le suministra a China. Claro, esto es un problema de tener a un presidente, un palurdo, un cateto, un analfabeto, como lo quieras llamar, porque su asesor económico, Buchanan, ya le ha dicho que somos los mayores socios comerciales de China. Pero claro, a un palurdo es muy difícil que le convence de eso, ¿no? Y un dictador, porque además es un dictador. Pero claro, esto nos puede llevar por delante a todo el mundo. Teóricamente, como tú dices, es fácil. Bueno, a ver si nos aprovechamos. No es tan fácil. Mandando el que está mandando allí, podemos esperar cualquier cosa. Yo estaba hablando del comercio exterior, pero no hablo desde luego, no creo que el freno para la deslocalización de las empresas, que es de lo que estamos hablando, y de que el trabajo digno no sea realmente el que se impulsa en ese tipo de países, se frene con los aranceles. Eso no creo que sea así. Yo creo que como se hace es regulándolo y haciendo que las empresas sean cada vez más comprometidas, que tengan su responsabilidad social, que tengan sus planes de derechos humanos y que no hagan del trabajo en precario, utilicen ese trabajo de mal pagado, un trabajo indigno, para poder llevar a cabo esos márgenes y beneficios grandiosos que llevan luego en esas empresas. Emilio, Jovita, Isabel y Tony. Yo, sabes que en este caso soy bastante respetuoso. Un señor que ha sido elegido democráticamente no le puedo llamar dictador. Lo siento, Félix. Democráticamente. Las elecciones europeas, las elecciones americanas son ejemplo de cómo se hacen unas elecciones. Por lo tanto, no sería yo quien tildara a una persona de dictador cuando ha sido elegido democráticamente. En segundo lugar, no podemos comparar el trabajo que se hace en China 44, 45 horas semanales con 36, 35 que se hacen en Estados Unidos. La explotación que está haciendo China a su gente es indigna. Y hay que decirlo siempre. Los demás harán lo que hagan, pero esta explotación del hombre por el hombre para producir más, no podemos saltarlo por dejarlo así. Bueno, pues ya está, oye, no pasa nada. No, allí se mueren de hambre. Y no podemos permitirlo los países que somos, pues de otra manera, que nos gastamos mucho dinero y no lo dedicamos a invertir y a producir, sino en bien social.
Claro, si ellos se gastaran el 10 o el 12%, como se gasta España en servicios sociales, pues a lo mejor las exportaciones serían más pequeñas, la producción sería la mitad. Esto lo ignoramos, no pasa nada. Jovita. Una curiosidad simplemente, y además voy a intentar ser muy rápida. Los teléfonos de los que estabais hablando tan famosos y tan caros, creo que la cadena de hablaba de los teléfonos caros, estos que se llevan tanto y que la gente hace colas para comprarlos. Creo que la cadena de montaje, creo que está en China, se hacen en China, aunque las piezas se fabriquen y tal, pero según he oído esta mañana, en cuanto a la explotación de los trabajadores en China, de la que tanto se está diciendo aquí que no hay que permitirlo, es efecto de la globalización que se llevó a cabo y que fue apoyada por presidentes estadounidenses anteriores a Barack Obama. Y creo que el economista podría decir muchas más cosas que yo. Bueno, Isabel, Tony y Félix. Aquí estábamos discutiendo sobre el presidente de Estados Unidos y hemos mezclado lo que ganan los chinos. Lo que ganan los chinos no es cuestionable en este momento. Estamos hablando de los aranceles que trata de aplicar Estados Unidos a los productos chinos. ¿En qué va a beneficiar? Acércate, ¿En Isabel, qué va a beneficiar a los chinos los aranceles ahora mismo de los Estados Unidos? ¿En qué? En nada en absoluto. Los chinos van a ganar exactamente igual. Dar de comer a 1.300 millones de chinos no es cosa fácil, ¿eh? Yo he estado en China unas cuantas veces, que eso veníamos hablándolo en el coche con Emilio, y he estado en China hace 35 años y he estado ahora, y ahí se ha apreciado el gran cambio. Lo que pasa es que mover estos gigantes cuesta muchísimo trabajo. Tienen culturas, tienen idiomas, aunque sea el mismo. Hay 38 dialectos diferentes en China, que no hablan los unos con los otros. O sea que para mentalizar a 1.300 millones de personas es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Tony. Yo los derechos laborales, los sociales, que ahora se están hablando tanto, los equiparo a armas de destrucción masiva. Porque es exactamente lo mismo, son excusas. Los aranceles no son la medida para solucionar esto, sino que a todos nos van a hacer daño, y no poco, todos economías liberales. Y se tienen que solucionar de otras formas. A este sentido me gusta señalar una anécdota, si no recuerdo mal, de Rockefeller, que cuando se produjo la Revolución China le dijo otro banquero que menudo horror, otro país comunista, otra gran potencia que va a surgir aquí comunista. Dijo Rockefeller, no, ¿qué va? Dice, si con China, dice, no ha triunfado el comunismo, es al contrario, dice, es el capitalismo absoluto, hemos ganado nosotros. Qué ojo clínico tenía. Sí. Félix. Hombre, naturalmente que Trump ha sido elegido, pero como mínimo es un dictadorcillo. ¿Me queréis decir, Emilio, a quién hace caso Trump? Ni a los suyos. ¿Cuántos asesores han dimitido? No hace caso a nadie. O sea, hace lo que le sale de la entrepierna. Y eso no se puede discutir, porque es que, sí, claro, he elegido, hombre, claro, no ha dado ningún golpe de Estado ni nada de eso, pero sus maneras, su forma de gobernar, que ya ha dimitido así como 30 asesores económicos, financieros, el de justicia, el de el ejército, el de defensa. ¿Por qué? Pues porque hace lo que quiere. Y otra cosa más preocupante, fíjate ahora que se dirige con todos sus portaaviones de 100.000 toneladas, se dirige a Irán. Como quiera él. Nuestra fragata ha abandonado ese... Normal. No, porque vamos, es antidemocrático esta situación y peligrosa ante el mundo. Un mundo que vivimos ya en paz y tranquilidad. Tener que mandar a una persona tan delicada es muy difícil. ¿Había pedido la palabra Emilio? Sí, yo creo que es un presidente de república. Fíjate por dónde. Y fíjate las funciones que tiene. Un presidente de república. Si las funciones que hace Trump en Europa, en América, las hiciera el rey aquí, estaríamos, yo qué sé, ¿no? Es el presidente de la república y está sometido al Congreso y al Senado del pueblo americano. Pues es suyo, Punto. Es suyo. No, el Senado no es suyo. Pero bueno, es lo mismo. Está sometido a las normas. Yo insisto, esta guerra comercial no existiría si producir un producto, el que sea, en un país o en otro, valiera lo mismo. ¿Qué ocurre? Que no vale igual. ¿Por qué? Pues muy diferente, porque el pueblo es mucho más pobre. Claro. El pueblo chino es más pobre, trabaja más horas, se jubila antes, etcétera, etcétera. Muy brevemente, el presidente estadounidense se está cargando todos los contrapesos que existen en el Parlamento en Norteamérica. Y lo que está haciendo, en mi opinión, lo hace solamente con fines
electoralistas para seguir mangoneando. Sí, Sí, es bueno, así, pues es le así. castigarán Además, o has dicho le una verdad premiarán en como las tú. urnas. Totalmente. Que le castigarán o le premiarán en las urnas. Sí, pero hay que resulta que nos olvidamos que hay una América profunda con muchos millones de Ya, americanos, pues como en americanos todos los profundos. países, Mira, porque yo esto- Américas profundas Oye, también yo hay esto- Españas Ahora mismo no se está enterando nadie de nada. Yo esto lo veo ahora mismo. Estaba hablando Marian. Sí, lo que estaba diciendo que hay también Españas profundas. Bueno, el Sí, voto pues tú es verás. libre y cada uno al final se penaliza o se premia. O Eso se es así. Pero Pero mira, se pero manipula. resulta- Félix Sí, y Tony. Manipula. resulta que en esa América profunda como mínimo llegan 3 periódicos. Y en la América profunda llega uno, y por cierto, ultraconservador. Ya, pues Hombre, eso lo hemos visto en las guerras que participa en Norteamérica. Resulta que llega allí un chavalito que estaba no sé dónde, y cuando llega a la guerra dice, pues esto no es lo que a mí me habían contado. Claro, estás conmigo que el pensamiento único no es bueno. Claro, entonces ¿qué ocurre? Es Que hay muy no sé bueno que lo cuántos digas tú. cientos de millones o lo que sea de norteamericanos Claro. que viven allí en no sé dónde y que reciben más que un periódico de un ultraconservador. Y se cree todo lo que dice. Pues le seguirán votando, seguramente. Trump ha sabido movilizar con palabras populistas efectivamente ese, toda esa gente. ese voto, Claro. porque cuando dijo A los aquello agricultores. que se ponía en la Gran Avenida y podía disparar y así le seguían votando, me parecen Claro. palabras muy fuertes en boca de un elegible a presidente de Estados Unidos. 91% agricultores. Emilio. Sí. Es cierto, ¿no? Esto confirma algunas veces que dice el pueblo, ¿no? Los tontos en política. Y esto sí que es grave. ¿Veis? Aquí mismo estamos diciendo Sí. que es un tonto, Claro. que es un tonto, Con que no poder, sé qué, un tonto con lo poder. estamos diciendo. No, 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 luego no, no no. nos llamemos a engaño. Los tontos a la política. Estamos hablando de los yanquis. Esto A es muy ver, grave. Emilio, Es muy hablamos grave. de yanquis. Es muy grave. Yo Camina, repito. Emilio. No, yo repito, ¿veis? Trump es tonto. Sin embargo, el pueblo americano va muy bien económicamente. Pero fíjate, es muy tonto. Ha hecho una fortuna él y es muy tonto. Claro, los que hacen tontos. Este pensamiento, como tú decías, único, absurdo, no va a ningún sitio. Oiga ustedes, ya veremos lo que ocurre. Yo no estoy de acuerdo con los aranceles, pero cuando hay unas desigualdades en el trato económico, etcétera, de los ciudadanos de un país, pues mire usted, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, todo el mundo tendría que ganar lo mismo para que no hacemos? hubiera- Muy Jovita. brevemente, Hombre. recomiendo una película, El vicio del poder. Ahí te darás cuenta Sí. que está basado en hechos reales, cómo el poder se manipula y se maneja. Pero además la a los conjura de chinos los con los es aranceles. importante A ver ver, esa perdona, película. pero- Isabel, Perdona, luego un momento, Emilio y que- luego Marian. Es que si Vamos no a la ver, gente no se va a es enterar que- de caso. es que los aranceles que pone Estados Unidos a los chinos va a repercutir en que les den más de comer a los chinos. Vamos a ver si nos centramos, si no la gente se va a reír. A los aranceles que coloca Estados Unidos a los chinos no va a dar de comer más a los chinos. No nos engañemos. Sabemos la pobreza que tienen los chinos y lo sé de primera mano que está muchas veces en China. Lo sé. Isabel como bloqueo a Cuba. Como por eso digo que se dice Justo, lo bloqueo. mismo, Igual. Lo mismo. Emilio y Marian. Bueno, vamos a ver, no servirá para nada, pero servirá para decirle, oiga, reflexione, que tiene usted un pueblo que le tiene muerto de hambre. Y con los Que, aranceles le que lo pagarán tiene a los usted chinos. muerto de hambre, que usted tiene que pagar a los ciudadanos chinos lo mismo que pago yo a los míos, para que produzcan lo mismo. Esto es justicia. Lo demás, podéis decir lo Y ahora que os dé la a gana. Cuba ya no tenemos Mira, podéis tiempo, que lo decir lo dice que os dé la él. ¿Y el gana. bloqueo a Cuba? Hemos acudido a los Estados Unidos y saber cuando lo hemos necesitado. La Segunda Guerra Mundial le dijimos, ven para acá, Hace que nos hace 60 falta. años. Sí, hace siglos. Oye, 60 en la años. OTAN, ven Como para se acá, está que nos terminando hace el falta. tiempo, Lo vuelvo a habla repetir. Vengan ustedes para acá, que nos hace falta. Habla Marian, yo- Emilio Eso es lo justo. y Jovita. Yo vuelvo a repetir que los aranceles no es el sistema, pero también el fariseísmo es importante. Hombre. Lo que tienen que hacer los gobiernos es regular Eso para es. que las empresas no obtengan beneficios gracias a la explotación en China. Rapidísimo, rapidísimo. No Jovita. confundamos Estados Unidos con Trump, por favor, que son dos cosas diferentes. Ya lo decía yo, que a mí me gusta de Estados Unidos Y muchas cosas, sobre pero no todo, presidente. oye, el bloqueo a Cuba, que no lo hemos nombrado, estamos hablando de los chinos, y el bloqueo que Estados Unidos ha colocado a Cuba, a un país hermano como es nuestro. Pero bueno, ¿quiénes son ellos para bloquear? Ahora mismo tenemos las empresas hoteleras con capital español bloqueadas. Ahora mismo las cámaras de comercio están que se suben por las paredes, yo que he pertenecido tantos años con cargo. Y están que pero ¿quiénes son ellos para decir lo que tenemos que hacer? Por favor, señores. Tony y Félix, que habéis hablado los que menos en este bloque. ¿Queréis decir algo Sí, antes ya, de irnos? un segundo, es que Sí, después de Félix. todo esto yo no me quedo tranquilo, ¿eh? La verdad. Bueno, pues yo creo que con esa apreciación nos vamos a despedir porque se nos acaba el tiempo. Verdad, ha sido un placer teneros otro miércoles más aquí con nosotros y nos vemos y los van a escuchar ustedes dentro de muy poquito. Nos escuchamos mañana, ya lo saben, como siempre a las 12:30 en Puerto Llano en La Onda. Pasen una feliz tarde y adiós, hasta mañana. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.